Hola, soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy tocaremos el tema número 1, la ciencia histórica. Vamos con el tema número 1, la ciencia histórica. Aquí lo primero que vamos a ver es el concepto de historia. ¿Qué entendemos por historia? Muchas veces, cuando hemos estado en el colegio, en nuestros 11 años de estudio, hemos visto varias veces este concepto, pero nunca nos hemos percatado en cuáles son las características que lleva dentro. ¿Sabías, por ejemplo, que la historia es una ciencia? Efectivamente, la historia es una ciencia, pero no cualquier ciencia. Es una ciencia de tipo social. Para que tú sepas qué ocupación es una ciencia, debe tener dos elementos importantes: técnica y método. Si y solo si cumple estas dos características, estamos frente a una ciencia. Entonces, la historia es una ciencia social que tiene como objeto de estudio al hombre y su accionar en sociedad. Es muy importante que tú marques bien esta característica. No es que la ciencia estudia al hombre, hay otras ciencias que le estudian. Está la biología, está la medicina, está la psicología. Lo que le interesa a la historia es qué cosa hace este hombre, cuál es el hecho importante o relevante para una sociedad de su accionar. No me importa saber, por ejemplo, quién es individualmente Alfonso Ugarte, quién es individualmente Miguel Grau, porque si lo sacamos de contexto, si lo sacamos de todo el proceso en donde se encontraron, no llegan a ser nadie. Lo importante es qué él hizo en ese proceso histórico, en ese momento histórico, para que sea relevante para nosotros, para ti, para mí, para tu abuelo, para tu padre. Es muy importante lo que él hace, que cambia, impacta en la sociedad y comienzan a haber cambios significativos para todos. Entonces, la historia es aquella ciencia social que tiene obviamente método y técnica, que tiene como objetivo el estudio del hombre y su accionar en sociedad. Por otro lado está el objetivo de la historia. ¿Cuál es el objetivo? El que nosotros hemos visto muchas veces. El objetivo es reconocer el pasado para entender el presente y proyectarse al futuro. Es muy importante que tú reconozcas a la historia como un modelo del cual puedas aprender. Este modelo en el cual ya no tropezarías con la misma piedra, como usualmente solemos decir, ¿no? La historia entonces es una maestra, es una guía de lo que antes has hecho y que ya no debes volver a hacer. Bien, pero tú me preguntarás, profesora, y si yo ya sé qué es historia y sé cuál es el objetivo, ¿de dónde sacan los historiadores toda la información que nos brindan en los diferentes libros? Muchas veces me confundo. Un libro me dice un dato, el otro libro me dice otro dato, y muchas veces no logro, sobre todo en los primeros temas, no logro unir esa información y me confundo un poco. Te voy a dar uno de los tips por los cuales te confundes. La pregunta entonces es, ¿de dónde sacan los datos los historiadores? Los historiadores tenemos una materia prima, un lugar de donde sacamos todos nuestros datos. Esta materia prima, este material de trabajo del historiador se llaman fuentes históricas. Las fuentes históricas, entonces, son esenciales para el trabajo del historiador en relación a que son su materia prima. Su materia prima. Estas fuentes históricas pueden ser de 4 tipos. Bien, tienes las fuentes materiales, tienes las fuentes orales, las fuentes audiovisuales y las fuentes escritas.
En el caso de las primeras, las fuentes orales, allí vas a encontrar todas aquellas que tengan una tradición de pasar de generación en generación a través del habla, como por ejemplo las leyendas o los mitos. ¿Qué más podríamos poner ahí? Los cuentos también podríamos poner ahí. Los cuentos, las fábulas, las narraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Debes tener en cuenta que las fuentes orales son las menos precisas, las menos objetivas, ya que recuerda que de persona en persona la información puede ir cambiando. Es como si tuviéramos un teléfono malogrado. ¿Te imaginas si en el teléfono malogrado yo le digo a tu compañero, Pepito tiene una gorra roja? Y al final de toda nuestra aula pregunto a alguien, ¿qué dije a Pepito? Y me van a decir, profesora, tenía un sombrero morado. ¿En realidad dije eso? ¿O es que cada persona le puso de su cosecha, le puso un poquito más, le puso un poquito menos y el mensaje se terminó distorsionando? Por eso las fuentes orales son las menos utilizadas porque son las menos precisas, aunque no olvides que también le sirven al trabajo del historiador. La segunda fuente es la fuente de tipo material. Las fuentes materiales son todos aquellos objetos tangibles que son vestigios dejados por nuestros antepasados. Esos vestigios no cambian su objetivo, no cambian su significado tampoco. Si yo encuentro una punta lítica de hace 14.000 años, ¿hace 14.000 años fue o no una punta lítica? Sí la fue. Y ahora que la tengo en mi mano, ¿sigue siendo una punta lítica? Sí. Quiere decir que el mensaje de ese elemento no ha cambiado para nada. Por eso las fuentes materiales son las más objetivas. Y recuerda que cuanto más retrocedes en el tiempo, son las únicas que van a quedar, porque ellas no cambian su composición. Entonces, en las fuentes materiales puedes encontrar las puntas líticas, la cerámica, la textilería, entre otros elementos. Muchos puedes encontrar. Por otro lado están las fuentes escritas. Historiador que se respeta, trabaja con fuente escrita. ¿Por qué? Porque tú recuerda que la historia aparece cuando aparece, según nuestra teoría, aparece cuando aparece la escritura. Entonces, cuando aparece la escritura, aparece el documento impreso o también el documento manuscrito. Las fuentes escritas son de dos tipos. Tienes fuentes impresas y fuentes de tipo manuscritas. En las fuentes impresas puedes encontrar los periódicos, la bibliografía, o sea, los libros, entre otros. Y en las fuentes manuscritas, ahí tenemos un montón. Puedes encontrar protocolos, testamentos, podrías encontrar actas y todo aquello que haya sido elaborado a mano, ¿no? En historia es muy, muy, muy importante el trabajo con las fuentes escritas, sobre todo con estos dos tipos, impresas y manuscritas, en relación a que son las que te van a dar la información de primera mano, ¿no? Aquellas en donde se ha decidido elegir un tipo de soporte que te entregue información, mucha información. Mira, date cuenta que digo periódicos y no digo diarios, porque para el siglo XVIII, XIX, por ejemplo, no existen las publicaciones todos los días. Existen simplemente publicaciones al mes, publicaciones cada 2 meses que se juntan todos en una pequeña publicación. La bibliografía te habla de aquellos libros que se refieren a los temas que tú estás buscando. Por ejemplo, yo quiero saber cómo eran las mujeres del siglo XIX. Actualmente deben haber investigadoras o investigadores que hablen sobre las mujeres del siglo XIX, pero en el siglo XIX también debe haber gente que ha escrito sobre eso. Por lo tanto, se juntan los libros que se hicieron en la época con los actuales a partir de un mismo tema. Los protocolos. Un protocolo es un documento escrito por un notario que te da cuenta de qué cosa hacía la gente. Por ejemplo, si yo me quiero comprar un esclavo, ¿qué hago? Voy donde el notario le digo, ¿sabes qué? Ese esclavo es mío y lo asiento con mi nombre, pero es
de tipo manuscrito. Los testamentos, en los testamentos vas a encontrar la información, porque allí puedes transformar el contexto. Tú puedes tener idea de algo, de que los negros eran, por ejemplo, la gente siempre cree que el esclavo es la última rueda del coche, que al esclavo lo agarraban con su grillete, que lo golpeaban, nada más falso que eso. Se sabe, por ejemplo, según testamentos, que hay muchos esclavos que compran su libertad, hay esclavos, inclusive hay esclavas que a través de la sexualidad llegan a poder comprar su propia libertad y que tienen muchos privilegios, como por ejemplo vivir en la casa del amo, tienen hijos con el amo, dejan de hacer trabajos. Todo esto es una información que normalmente no la tenemos en los libros, pero que los testamentos, preguntándole de diferentes maneras, nos pueden decir. Nos pueden decir qué le deja una madre a su hija, qué le deja un padre a su hijo, y podríamos saber si son ricos, si son pobres, o si el contexto de la época no les permite dejar más cosas. ¿Te imaginas, por ejemplo, que actualmente, después del huaico, del fenómeno de los huaicos y el fenómeno del niño que hemos atravesado, alguien deje un testamento? ¿Qué crees que podría dejar? Casi nada. Podría dejar, no sé, un par de zapatos, o podría dejar una silla que quedó, pero eso no quiere decir que él sea pobre. Debe responder a un contexto determinado, y ese contexto está dentro de nuestro documento. Las actas como la de independencia, por ejemplo, o el acta de fundación de Lima, que también es manuscrita. Y finalmente están las fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales son las más nuevecitas que tenemos. Estas fuentes incluyen entrevistas, canciones, documentales, películas, etc. Esas fuentes audiovisuales se sirven y sirven a la historia mucho, en relación a que para crear estas fuentes audiovisuales, el artista, en el caso, por ejemplo, de los documentales o de las películas, ha tenido que revisar mucha fuente histórica para poder hacer el material. Pero ese mismo material que hemos realizado también puede quedar a posteridad, ¿para qué? Como un vestigio de lo que se sabe del pasado. En el caso de los documentales es muy claro. Tú perteneces a una generación algo diferente, que aprende de otras maneras y aprende audiovisualmente, como la clase que estamos viendo ahorita. Tú aprendes a través de los sonidos, a través de las imágenes, a través sobre todo del sistema audiovisual. Para ti es mucho más fácil poder aprender viendo y escuchando que leyendo, por ejemplo, que no está mal, pero esa es tu habilidad o tu capacidad. Entonces, cuando tú ves un documental, por ejemplo, sobre la Segunda Guerra Mundial, te presentan imágenes, te presentan sonido, te presentan explicación sobre eso y rápidamente puedes entrar en la comprensión. Pero muchas veces cuando te dan un texto duro, frío, analítico, es un poco difícil poder llegar a aprender el conocimiento. Es por eso que se ha convertido también en nuestra aliada. Las películas, hay películas muy buenas que son hechas a base de información histórica, películas internacionales, películas nacionales. Para algunos temas lo vamos a ver, como por ejemplo para la Revolución Francesa, para la Primera Revolución Industrial, para la Segunda Revolución Industrial, para la Guerra del Pacífico. Si bien es cierto no hay mucho material, se ha hecho sobre esto ya algunas obras, películas nacionales, películas internacionales, La Esmeralda, por ejemplo, Adiós al último de línea, o Gloria del Pacífico, que son películas basadas en hechos reales con investigación histórica, ¿no? Esas son nuestras fuentes históricas. No olvides entonces, vamos a repasar este espacio. ¿Qué es una fuente histórica? Es la materia prima del trabajo del historiador. Él de ahí saca sus anotaciones, sus datos, el material con el que trabaja. Pueden ser de 4 tipos, no te olvides. Pueden ser de tipo material, de tipo oral, de tipo escrita o audiovisual. Siempre para ayuda del trabajo del historiador. Recuerda que el historiador no puede abarcar todas las áreas de investigación de las ciencias sociales y además sus investigaciones necesitan de otros conocimientos alternos o conocimientos vecinos que le permitan llegar a una conclusión mucho más objetiva. Para eso hacemos uso de las ciencias
auxiliares de la historia. Son como sus ayudantes, que te van a permitir tener un conocimiento más profundo, más claro de las cosas, de acuerdo a lo que ellas vayan avanzando. Primero, recuerda que las ciencias auxiliares son la geografía, la antropología y la arqueología. La geografía es la que le va a decir al historiador, historiador, ubícate. Tú no puedes hacer la historia de todo el mundo, la historia universal. ¿Por qué? Porque te faltaría la vida para poder terminar todo eso. Tienes que centrarte en un espacio físico determinado. ¿Por qué? Si yo quiero hablar, por ejemplo, de la historia del Perú, el Perú tiene costa, tiene sierra, tiene selva, y las condiciones van cambiando. No solamente cambia el tiempo, también cambian las condiciones de vida de las personas que viven ahí. Entonces, como cambian, lo que tú tienes que hacer es decir, bueno, si la sociedad está al costado de un río, ¿qué puedo decir de ella? Si la sociedad está al costado de un valle, ¿qué puedo decir de ella? ¿Entiendes? La geografía te dice, ubícate, que con eso vas a poder explicar mejor. Entonces ellos te dan ubicación. Por ejemplo, Perú, Lima. Mi trabajo va a ser sobre Lima, ¿ya? Luego tienes a la antropología. La antropología es esta ciencia social, porque es una ciencia social, ¿ya? Pertenece a las ciencias sociales, que estudia la interacción entre sociedades. ¿Cuáles son los pros, los contras, los beneficios, los conflictos que hay, no entre un individuo y otro? Eso lo hace la psicología. Es la interacción que hay entre sociedades, cómo pueden ellos convivir o no en un mismo ambiente sin necesidad de matarse unos contra otros. Y luego está la prima hermana de la historia, y su prima hermana es nada más y nada menos que la arqueología. La arqueología es sumamente importante en relación a que ella es la que te da el vestigio, la fuente material. ¿Recuerdan la fuente material? Están la cerámica, los textiles. Ella es la que con sus técnicas y sus métodos puede entregarte el objeto y te dice, ¿sabes qué, historiador? Mira, esto es lo que he encontrado, esto es lo que he analizado, ¿cómo lo podemos contextualizar? Ese trabajo conjunto entre el objeto tangible y la teoría histórica es lo que nos proporciona el mayor conocimiento. Entonces la arqueología es la que te va a dar las fuentes materiales. Su prima hermana. Y obviamente las tres tienen su propio método, su propia técnica para llegar a esa ayuda que le van a dar a la historia, para entregarle ese pequeño granito de arena. Cada una de ellas ha hecho su trabajo de hormiguita para poder encontrar su fuente material, para poder encontrar su ubicación o para poder encontrar su conflicto. Bien, no solamente tenemos ciencias auxiliares de la historia, también tenemos disciplinas auxiliares de la historia. ¿Qué diferencia, profesor, hay entre ciencia y disciplina? Fácil. Mira, las disciplinas en el caso de las disciplinas, son esas ocupaciones que solo tienen técnica, no tienen método, solo técnica. Es algo así como la ayuda secundaria, digamos, ¿ya? Como la ayuda práctica, manual. En este caso, debes recordar que las disciplinas auxiliares de la historia son tres, o vamos a estudiar solo tres. La epigrafía, la genealogía y la heráldica. Bueno, y también nos olvidamos de la paleografía, que es importantísima. En el caso de la epigrafía, recuerda que es la que estudia las inscripciones en los monumentos. ¿En qué monumentos, profe? Ahorita lo vamos a ver. Inscripciones en monumentos. Pueden ser los que tú ves por la calle, aquellos que dicen, por ejemplo, en honor o en nombre a Cristóbal Colón, o en nombre a los caídos de la Guerra del Pacífico.
¿no? Eso es epigrafía. Pero también son monumentos aquellos elementos que tienen un soporte que es concreto, como por ejemplo las tumbas, en donde tú encuentras en honor a fulano de tal, en honor a tal persona, y empiezan a describirlo. Todo eso también es documentación. Por otro lado está la heráldica. La heráldica es esta disciplina que estudia los escudos y los blasones. ¿Qué es un blasón? Un blasón es un escudo de familia. Tal vez alguna vez en tu vida hayas visto estas telenovelas o telelloronas mexicanas, en donde aparecía una familia de prestigio, de mucho abolengo, con mucho dinero, y en la puerta de su casa aparece una insignia o un escudo que las representa a ellos como familia. Eso es un blasón. O por ejemplo, otro caso histórico importante es el de la Guerra de las Dos Rosas. En la Guerra de las Dos Rosas se enfrentan los York y los Lancaster con una rosa roja y una rosa blanca en sus escudos, indistintamente, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos representa el símbolo de su familia y eso es un blasón. Y además nos puede dar mucha información, desde qué tipo de familia es, de dónde viene, cuánto dinero tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado también está la genealogía, que estudia los linajes familiares, los árboles genealógicos que tú le llamas. Es muy importante porque con esto podemos rastrear nombres, podemos encontrar familias e inclusive en la actualidad hay personas que consideran, por ejemplo, que su apellido es, no sé, García, ¿no? Y ellos creen que son de los García de Valladolid, del siglo XIX, y creen poder tener, no sé, alguna herencia, alguna relación directa con alguna familia española importante, y comienzan a armar su árbol, o simplemente por curiosidad. ¿Nunca te has puesto a pensar quién fue tu abuelo? O tal vez si alguno de tus parientes no muy lejanos o algunos cercanos pudieron ser parte de la historia del Perú, no sé, tal vez alguno de tu tatarabuelo, tu bisabuelo participó en la Guerra del Pacífico, fue un héroe, o tal vez aparece en algún documento importante. Eso también podría ser importante para que tú rastrees tu origen, de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Y finalmente está la paleografía. En el caso de la paleografía, esta es una herramienta sumamente importante para el historiador. En relación a que la paleografía es esta disciplina que te da la posibilidad de leer cosas que tú en la actualidad no podrías descifrar, como por ejemplo los documentos antiguos. Normalmente el historiador en su trabajo de investigación trata con documentos del siglo XVI, XVII, XVIII. Bueno, los del XIX ya son un poquito más fáciles de trabajar. Pero en el caso de los siglos anteriores, la escritura, si bien es cierto, las letras siempre han sido las mismas, el alfabeto nunca ha cambiado, la forma de escribir nunca ha sido la misma. Ahora tú no le tomas mucha importancia, por ejemplo, a la cantidad de cosas que escribes en un papel, porque el papel es barato. Tú tienes un cuaderno de 200 o 300 hojas, o de 100, lo que tú quieras, y tú le arrancas una hoja y no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si a ti te limitaran el uso del papel por el precio? Recuerda que en el siglo XVI, XVII, XVIII, el papel viene de la China. O sea, si viene de la China, el flete o lo que cuesta en traerlo es elevado. Y si es elevado, yo no puedo gastar pues mi papel poniendo tu chiquitita la única por siempre, tu conejita más nada. O sea, esas cosas no se pueden hacer, porque tú tienes que economizar el espacio. ¿Y para eso qué haces? Para eso haces abreviaturas. Ahora, las abreviaturas solo las conocen aquellas personas que las han hecho. No es que hay un consolidado de abreviaturas, algunas son conocidas, pero la mayor parte solamente conoce la persona que la ha hecho. Y el historiador tiene que aprender a mirar eso, tiene que saber qué cosa quiere decir esto, qué quiere decir lo otro, esta palabra cortada, a qué se refiere, y porque se repite varias veces. Y la paleografía te da esa posibilidad, te da la posibilidad de leer entre líneas, de cosas que tú no tienes en tu cabeza ni que te imaginas que existen, pero que tienen un montón de información. Inclusive la paleografía te permite poder sacar textos completos que están encadenados, algo así como esto. Mira, por ejemplo, la letra es así. Y sigue. Y sigue. Y te ponen así.
sigue, en todo el papel. ¿Por qué? Porque si él corta la letra o corta la palabra, queda un espacio y en ese espacio podía haber puesto otra letra, tomando en cuenta que el papel cuesta muy caro. Entonces, todo esto sería un texto, pero si yo lo veo así, no lo logro descifrar. Ahora, si yo comienzo a decir, ah, mira, esta que parece F con esta M quiere decir familia, y lo corto ahí, y voy sacando las letras, voy sacando las palabras, voy sacando el mensaje que me quieren dar. La paleografía es para eso, para saber qué dice en el documento antiguo y poder tomarlo como una fuente histórica. En el caso de la paleografía, la fuente histórica sería una fuente de tipo escrita.